Cuando el antisemitismo crece en una sociedad, eso es un indicador de que ese grupo de personas está decayendo, que algo malo está ocurriendo dentro de su ecosistema. Cuando estás dispuesto a odiar a un grupo de personas y culparlos de todos tus problemas sin realmente hacer nada al respecto, eso es señal de un problema más grande. Victor Davis Hanson habla hoy de este tema. Antes era un problema en la izquierda, pero ahora también lo vemos en la derecha. Si la derecha no actúa para eliminar este odio y culpa evidentes hacia una entidad, no importa si son los judíos, igual culparán a otra entidad. Van a provocar su propia caída. Esto es simplemente historia, y sé que a la gente le gusta fingir que la historia no existe realmente y que no es un buen lugar para aprender la verdad. Pero sí lo es, y hay una línea muy clara y repetitiva que hemos visto durante miles de años, y Occidente y la derecha harían bien en escucharla. Veamos qué tiene que decir Víctor sobre esto. Pero primero, asegúrate de darle like, comentar y suscribirte. Y recuerden, el 15 de febrero tenemos un anuncio muy emocionante para todos ustedes. Gracias por ser parte de la resistencia. Vamos con todo contra este Israel antisemita, ¿verdad? Si las cosas no se resuelven, entonces creo que los republicanos tienen que encontrar una manera de resolverlo sin alejar a las personas que han sido engañadas y sin culparlas. Pero tienes que ser, cuando digo engañadas, quiero decir, si alguien cree en la idea de que los judíos son responsables de los males, están locos. Creo que parte de eso es porque dicen que los judíos son 75% demócratas, pero eso está cambiando y buscas asegurarte de que nadie en la derecha sea antisemita, ya que sabemos que la izquierda sí lo es. Esa es toda la esencia del radical pro-palestino. Israel es colonial, de colonos, todo eso que vemos en los campus. Entonces la pregunta es, y sé que vamos a un corte, primero vamos al corte y regresamos. Tengo una pregunta sobre el tema de Rubio, la correcta. Tiene sentido que Rubio sea el candidato presidencial. Y tú has estado sugiriendo eso. Si Vance puede superar este antisemitismo que es implícito en algunas de sus relaciones, supongo que tendrías que decir entonces, eso estaría bien. Tal vez Vance podría mantenerlo, pero Rubio lo haría mejor. Creo que tiene más carisma, así que será una cuestión. No sé sobre eso, pero hay algo que es simplemente una realidad inquebrantable. J.D. Vance no va a ser vicepresidente durante 4 años bajo Donald Trump y luego dar la vuelta y decir tengo 4 años más bajo Marco Rubio. Simplemente no va a pasar, lo siento. Se postulará para presidente y si no gana la nominación, Rubio no lo elegirá. Vance puede elegir a Rubio. Puede decir que puede servir 8 años como George H. W. Bush y luego entrar. Rubio aún es joven, creo que tiene casi 50 años, podría hacerlo en sus 60. Ambos son muy buenos con los medios, ambos son muy buenos en los temas. Como dije, el único problema que tiene Vance, te daré un ejemplo. Era el día de la conmemoración del Holocausto y Vance habló, en mi opinión, de manera bastante conmovedora sobre la tragedia del Holocausto. Pero no mencionó al pueblo judío y sabes, fueron 6 millones de judíos, hubo alrededor de 1,5 millones de otras personas. Ahora en la cultura popular la gente se aferra al Holocausto y dirán, bueno, hubo 27 millones de rusos muertos, hubo 20 millones de chinos, sí, pero la mayoría de estos fueron en situaciones de combate o daños colaterales por bombardeos, etc. Lo que fue único sobre el Holocausto fue que hubo un esfuerzo ideológico sistemático para tomar ciudadanos que no eran combatientes y sacarlos de cada país diferente, sin importar si eran aliados o enemigos. Lo que él está diciendo aquí es importante. Vamos a desglosarlo. Número uno, él está diciendo, miren, escuchen chicos, el antisemitismo es un problema real en la derecha, y si no lo enfrentan, eso los va a llevar a su caída. ¿Por qué? Bueno, porque el grupo está tan dividido. Los republicanos están muy divididos en este momento. Entre las personas que pueden ver muy claramente que el odio hacia los judíos no debería ser una norma y que Israel en realidad es beneficioso, etc., y las personas que no lo ven así. Si el grupo se divide en dos, hay menos posibilidades de ganar.
Contra la izquierda necesitas un frente fuerte y unido, especialmente si la izquierda está asustada y alterada, porque Trump ha llegado y ha sido muy Trump con las cosas que ha estado haciendo en Estados Unidos. Por eso la izquierda se siente atacada y lista para dar pelea en las próximas elecciones. Pero la derecha se ha vuelto un poco arrogante creyendo que están bien y que pueden pelear entre ellos porque de todas formas van a ganar. Y eso no es cierto. Pero luego él pasa al segundo punto, que es, pero hablemos de cómo las cuestiones técnicas reales de lo que esto significa para el Partido Republicano. Y tiene razón, no hay manera de que Rubio sea el presidente y que J.D. Vance esté debajo de él. O van juntos en la boleta con Joe de presidente y Marco debajo, o hay diferencia y veremos. Pero lo contrario casi nunca va a pasar. Y eso es una lástima porque Marco Rubio es absolutamente, absolutamente un candidato increíble para Estados Unidos en general. En general, él tiene una comprensión tan profunda de diferentes cosas, y no solo para los judíos. Luego pasa a todo el argumento judío en el argumento del Holocausto. Esto me parece muy importante porque no siempre son números, sino intención. Y cuando tienes a todo un grupo de personas que piensan, en primer lugar, que deberían ir tras J.D. Vance por no señalar a los judíos, me interesa escuchar lo que va a decir al respecto. No pensé que fuera algo tan importante. Creo que obviamente ese trabajo se refería a los judíos, y pienso que los judíos están un poco demasiado sensibles en este momento. Se alteran por todo e intentan hacer un escándalo de cualquier cosa, y realmente no tiene sentido. Pudieron enfocarse en otras cosas, pero eligieron ese tema, lo cual fue una lástima. Hacerse la víctima no genera apoyo, y lo creo firmemente. Pero específicamente aquí, él está hablando de por qué. Es necesario ver los números judíos de manera diferente, el holocausto de manera diferente. Porque se les identificó como un grupo al que intentaron asesinar intencionalmente uno a uno. No eran combatientes, no era una guerra regular como las que han ocurrido, donde millones y millones y millones de personas han muerto. Y eso es una tragedia en sí misma, pero no se recuerda de la misma manera. Y cuando tienes un partido que no puede identificar la diferencia entre los dos, eso es un problema. Del tercero, ¿verdad? Y después hallar una forma industrial de matarlos sin dispararles ni usar monóxido de carbono. Estoy hablando de crear campos de exterminio y usar la ingeniería y experiencia alemana para hacer tipos especiales de crematorios y Zyklon B y etcétera. Eso fue único. Al hablar del holocausto debes mencionar que civiles, quizá 8 millones, fueron masacrados, pero la mayoría de ellos eran personas judías que fueron seleccionadas por su origen étnico y religión, y su papel tradicional en la sociedad europea como personas muy exitosas, competentes y buenos ciudadanos. Y lo eran, y esa tiene que ser la lección del Holocausto. Ahora, cuando los palestinos hablan de genocidio, nosotros decimos que tuvimos nuestro holocausto, etcétera. Y creo que él se equivocó al no decir eso sobre los judíos. Y así que me caen bien los dos. No tengo, ya sabes, no prefiero a uno sobre el otro en este momento, solo estoy diciendo eso. La creencia común era que Marco Rubio no estaba interesado y J.D. Vance era el heredero aparente. Pero el ascenso del Groyper Puinta y la entrevista de Tucker Carlson han sacudido mucho las cosas. Yo los llamaría las más moderadas. No sé cómo la coalición que conforma la base de Trump, y a lo que me refiero con eso es que van a tener que lidiar con ello. Y J.D. Vance va a tener que encontrar la manera de tranquilizar a los votantes judíos y a las personas que están enojadas por el nuevo antisemitismo en la derecha, de que él aborrece eso. Y aún así encontrar la manera de atraer a esta generación perdida de hombres blancos que han sido los más perjudicados. Sí, es un grupo de hombres blancos los más perjudicados, pero esta es la verdad. Tienes a Rubio contra J.D. Vance y ambos representan dos perspectivas muy diferentes sobre cómo deben ser las cosas, y ambos representan una división en el Partido Republicano. Puedes decir que todo es sobre los judíos e Israel, pero como mencionamos al inicio, el odio hacia los judíos. El antisemitismo indica problemas en una sociedad, falta de claridad e integridad moral. Sea lo que sea, cuando tienes grupos de personas dentro de una sociedad que están dispuestos a odiar y culpar a otro grupo sin ningún tipo de lógica, nada que justifique ese odio,
Lo que terminas teniendo es un problema, y eso es interesante de notar y de ver, y tenemos tiempos interesantes por delante. Es obvio, creo que para todos, que pienso que Marco Rubio es la persona adecuada para Estados Unidos en lugar de JD Vance, porque creo que cualquiera que intente complacer a todo el grupo de cosas, no estoy de acuerdo. Pienso que tienes que tener una claridad moral muy, muy, muy fuerte sobre lo que está bien y lo que está mal. Si te quedas indecisa en eso, nunca será bueno. Para mí, lo más interesante aquí es la división, más que quién tiene la razón. El hecho de que los grupos estén dispuestos a dividirse solo muestra hasta qué punto ha caído la sociedad. Gracias por su atención a este asunto.